Hola, sean bienvenidos a este video que vamos a tratar osciladores. La materia se va a llevar a cabo y se va a tratar por los siguientes estudiantes: Marlon Saquinga, Brian Muyulema, Paul Buenaño y mi persona, Lenin Bonillo. Yo les voy a hablar sobre los osciladores. Los circuitos osciladores son aquellos circuitos capaces de convertir la energía eléctrica de corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. Son muy numerosas sus utilidades: generadores de frecuencia de radio y televisión, también generadores de barrido en tubos de rayos, cátodos, osciladores locales en los receptores, como pueden ser telefonía móvil, sistemas digitales de alta velocidad, transmisiones vía satélite, y también en general en todos los sistemas de telecomunicaciones y navegación, tanto analógicas como digitales. Los principios de los osciladores. El principio de funcionamiento de los osciladores se basa en la realimentación positiva, de la cual consiste en tomar parte de la señal de salida y sumarla a la señal de entrada. Tal que si se anulara la señal de entrada, el circuito podría seguir funcionando, solo con la señal de salida, ya que ésta se estaría realimentando, como podemos observar en la imagen. El funcionamiento de los osciladores. En electrónica, un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. Un oscilador electrónico es fundamentalmente un amplificador, cuya señal de entrada se toma de su propia salida a través de un circuito de realimentación, como observamos en la imagen. Los tipos de osciladores. Existen 6 tipos, de las cuales le voy a mostrar cuál es su funcionamiento y su inventor. El oscilador de puente de Wien fue inventado en el año 1891 por el ingeniero físico Max Wien. Ya, la clave de este oscilador de baja distorsión es un efecto que establece la amplitud y la amplitud de osciladores electrónicos. Tiende a aumentar una señal. Es la recordada o se alcanza algunos límites de ganancia. El oscilador de Colpitts. El oscilador de Colpitts es un circuito eléctrico basado en el oscilador de LC, que es una bobina y capacitor, inventado por el ingeniero electrónico Edwin Henry Colpitts en 1918. Se trata de un oscilador que presenta una salida de la señal frecuente determinada que existe una entrada a diferentes circuitos eléctricos. El oscilador de Colpitts. El oscilador de Colpitts fue inventado por Thomas Gilton Colpitts en 1948. Es una de las numerosas configuraciones posibles de un oscilador eléctrico. Es similar al Slater, con una modificación del oscilador de Colpitts, en la cual se pone un condensador en serie con bobinas frecuente resonante. El oscilador de Harter. El diseño del oscilador de Harter fue utilizado en bobinas inductivas en series con un condensador paralelo para formar su circuito de tanque personal. Uno de los principales desventajas del circuito básico del oscilador LC que vimos en el tutorial anterior puede mediante las amplitudes de oscilaciones y demás sincronización. El oscilador de Armstrong. El oscilador de Armstrong también es conocido como el oscilador de Meissner. Es un circuito electrónico cual se utiliza un inductor, un capacitador para determinar la frecuencia de una oscilación. El oscilador de cristal. El oscilador de cristal es un circuito eléctrico de la cual está formado por cristal. Se utiliza la resonancia magnética para las utilizaciones vibratorias de los materiales de la pieza piezoeléctrica. Siguiente página, por favor. El oscilador 555 es un temporizador flexible, barato, es fácil de encontrar. Ya que es muy barato, se lo puede decir también que se puede conseguir bajo las piedras.
Es un buen punto de partida para multitud de proyectos, para cualquier índole, debido a que su diversidad de salida puede ser conectada directamente a una carga de baja o alta densidad. Tanto el principalmente como los avanzados técnicos hace un temporizador de 555 para utilizar cualquiera de los circuitos de información del fabricante. Por ejemplo, se proporciona alguna amplitud a partir de los demás proyectos. Continuación, mi compañero. Tipos de osciladores 555. Modo monoestable. Es ideal para crear retornos de tiempo. En este modo, un disipador externo hace que el temporizador 555 genere un pulso de una duración ajustable. Igualmente, el temporizador funciona con un disipador. Vea la figura de abajo. El condensador externo está inicialmente descargado por un transistor interno del propio temporizador. Tras la aplicación de un disparo negativo al pin 2, pulso de menos de un tercio VCC, el feed flow interno se ajusta para que libere el cortocircuito a través del condensador y accione la salida a alto. Como podemos ver en la figura, tenemos un circuito en serie con un oscilador monoestable. La siguiente imagen, por favor. Modo estable. El modo estable está estrechamente relacionado con el modo monoestable. La diferencia importante es que en modo estable, el pin de disparo, pin 2, está conectado a la patilla umbral pin 6, lo que hace que la salida pase a alternar continuamente entre los estados altos y bajos. En las hojas de datos del temporizador 555 se utilizan los valores de 1.44 y 0.7 como constante en los cálculos de tiempo. Dependiendo de la forma en que se escriba la ecuación, si bien estas cifras no son exactamente recíprocas una de la otra, están lo suficientemente cerca para ser utilizados sin preocupación. En esta imagen podemos ver que se parece a la anterior. La siguiente diapositiva, por favor. Generador de tono. Respecto a la posibilidad de generar frecuencias, el 555, con la ayuda de unos pocos componentes, nos permite generar frecuencias audibles. Sin embargo, no suelen utilizarse como generador de notas principales por su deriva con la temperatura, como ocurre con otros muchos sencillos generadores de frecuencia, puesto que la música requiere una máxima estabilidad en la frecuencia fundamental, pero ese es un aspecto que no estudiaremos aquí. Como podemos ver, este oscilador nos serviría netamente para generar un sonido o para trabajar con amplificando a una banda, una orquesta o algo que genere sonidos de acústico. Ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo de pulso de una onda es la relación entre el tiempo paso alto por la duración total del estado alto y bajo. Modificando el circuito, podemos combinar para cálculo del ciclo del trabajo del 555. En la gráfica se aprecia la variación de valores del potenciómetro con las ondas, menor resistencia, mayor frecuencia y viceversa. Siguiente.
Modo biestable. El modo biestable, o la que algunos denominan un disparo de switch, tiene dos estados estables, alto y bajo. Pulsando la entrada de disparo abajo, hacia de la salida del circuito vaya alto. Pulsando la entrada del reset abajo, hace que la salida del circuito vaya abajo. Este tipo de circuito es ideal para su uso en un modelo automatizado, donde se requiere un movimiento en dos sentidos de una dirección. Un botón o interruptor LED con un imán o fin de carrera del recorrido máximo del objeto. Se coloca en cada extremo de la pista de manera que cuando uno es golpeado por el objeto, se establece o restablece el biestable. La salida del 555 podrá controlar un relé de PDT que sea cableado como un inversor para invertir el sentido de la corriente sobre el objeto, invirtiendo así la dirección del mismo. Antes de concluir con este video, voy a dar dos conclusiones. Trabajar con el ciclo activo con la entrada de modulación y reset permite al lector imaginativo crear aplicaciones que de otro modo requieran circuitos dedicados mucho más caros y complejos. Aprovechar el potencial de un circuito integrado que se puede encontrar fácilmente y a un costo muy bajo puede ser muy importante, ya sean en los proyectos personales, ya sea un proyecto industrial. Gracias, esta sería toda la presentación. Es un poco de lo que pudimos investigar y compartir con ustedes en este video y espero que les sirva. Gracias.